Cuando recién me quedé soltero después de que terminara mi relación de 2 años, volví a vivir solo y regresé a deslizar en Tinder y todas esas aplicaciones. Ya llevaba unos meses soltero y había conocido a algunas personas en ese tiempo. Durante ese periodo hice match con una chica en Tinder llamada Tracy y ella me dio su Snapchat, pero rápidamente se desinfló hasta el punto de que solo veía mis historias y no se comunicaba realmente. Ese tipo de cosas solían pasar todo el tiempo cuando estaba en la universidad, pero ahora, estando ya en mis últimos 20, usando Tinder y recordando lo inmaduro que es todo este tema de las citas en línea, se siente muy diferente a esta edad. Soy dueño de una casa a 2 en esquina en una pequeña comunidad. Si te preguntas a qué me dedico, soy contador. Buen dinero, pero miserablemente aburrido. Después de que mi ex se mudó, pensé que estaría listo para la privacidad y la paz y tranquilidad, pero diría que después del primer mes la novedad se desvaneció. Tal vez soy más una persona de relaciones o simplemente necesito gente alrededor, pero estar solo empezó a afectarme. Por eso estaba constantemente deslizando en aplicaciones de citas y tratando de salir con alguien solo para salir de la casa. Esto fue en diciembre pasado. Publiqué algo en mi historia de Snapchat relacionado con Navidad y adivina quién comentó mi historia. Era esa chica Tracy con la que no había hablado en semanas. Inició una conversación sobre hacer algunas cosas con temática navideña juntos y, a partir de ahí, empezamos a chatear un poco. Yo sugerí las cosas más festivas que se me ocurrieron: patinaje sobre hielo, ir al pueblo a ver las decoraciones, pero ella sugirió decorar mi árbol de Navidad. Para empezar, sí tenía un árbol artificial, pero estaba en el ático. Así que le dije que aún no lo había sacado porque es una especie de trabajo para 2 personas bajarlo del ático. Ella dijo que con gusto iría a ayudarme. Así que pensé, ¿por qué no? Le dije que viniera alrededor de las 9 de la noche. Ya estaba oscuro en ese punto cuando hicimos el plan. Probablemente eran como las 7:30 porque recuerdo agarrar apresuradamente mis llaves y salir corriendo al liquor store para comprar un par de botellas de vino. Cuando regresé a la casa, aspiré y barrí los pisos. Desde mi ruptura, las cosas que mi novia hacía para limpiar el lugar ahora me tocaban a mí, y me di cuenta de lo rápido que un lugar puede ensuciarse. Llegaron las 9 de la noche y yo estaba discretamente sentado erguido en el sofá con la televisión encendida, fingiendo que solo estaba relajado en la sala viendo una película, mientras que en realidad había preparado todo para que se sintiera acogedor y relajante. Me senté allí un rato esperando a que me escribiera o a que sonara el timbre. Envié un mensaje de seguimiento diciendo que me avisara cuando viniera en camino y eventualmente empecé a pensar que me estaba plantando, hasta que finalmente, alrededor de las 9:30, dijo que ya estaba afuera. Entró y me sorprendió encontrarme mirándola hacia arriba. Era unos centímetros más alta que yo. Mido 1,78, así que ella debía medir al menos 1,83. También noté de inmediato que olía como si estuviera empapada en un perfume perfecto. Fuimos directamente al sofá y nos sentamos, y ella se sentó muy cerca de mí, tanto que nuestras piernas se tocaban. Ahí fue cuando empecé a confundirme sobre cómo me sentía exactamente. Se veía un poco mayor, quizá un poco más descuidada. No sé bien cómo explicarlo. Y debajo de ese olor abrumador de perfume barato, no pude evitar sentir que había un ligero rastro de olor corporal, lo cual me desanimó por completo. Le pregunté si quería vino y dijo que sí. Por favor. Así que fui a servir un par de copas mientras hablábamos. ¿Alguna vez has conocido a alguien por primera vez después de haber estado texteando o enviando mensajes durante un tiempo, y cuando finalmente se conocen, resulta que no se parece en nada y a lo que imaginabas? Eso fue básicamente esto. Algo en ella se sentía extraño, como si le faltaran ciertas habilidades sociales. Le entregué una copa de Merlot y brindamos. Te lo juro. Casi de inmediato derramó una gran gota de vino tinto sobre mi sofá azul claro. Me recompuse, pero quería gritar. Dije que estaba bien mientras corría hacia la cocina a buscar una toalla de papel húmeda y una esponja. Volví corriendo al sofá y la sequé lo más rápido que pude antes de que se impregnara. Ella seguía disculpándose y yo seguía diciendo que no pasaba nada. Después de eso, el ambiente se volvió un poco más tenso y, para romper la tensión, sugerí sacar el árbol del ático. Subí al ático. Deslicé la caja gigante con todas las piezas del árbol y empecé a pasárselas una por una. Cada pieza era más grande que la anterior hasta que llegamos a la más grande, la parte que no habría podido bajar por la escalera yo solo.
Ella la agarró con facilidad. Tuve que recordar el tamaño de esta chica. Una vez que todo estuvo abajo, bajé y armamos el árbol en la sala con música navideña sonando. Le serví más vino y yo también bebí más. Me relajé un poco más. El vino hace que cualquier situación se sienta mejor. Una vez que el árbol estuvo armado, seguían los adornos. Le dije que mis adornos estaban en el espacio de almacenamiento bajo la casa. Todos esos adornos eran de mi infancia. Mis padres me habían dado cajas y cajas de decoraciones navideñas. Bajé al espacio y empecé a sacar las cajas una por una, dejando a Tracy en la sala para que se relajara. Mientras hacía todo esto, empecé a sentirme mareado, como si el vino me estuviera afectando. Nunca he sido un gran bebedor, así que tengo poca tolerancia, pero sentía que no había bebido tanto como para sentirme así. Agarré la primera caja y empecé a subirla por las escaleras. Para cuando llegué arriba, Tracy no estaba por ningún lado. Al principio asumí que estaba en el baño y llamé su nombre. Miré en cada habitación y luego vi que el baño estaba vacío. Me rasqué la cabeza confundido mientras seguía llamando su nombre. Fui a escribirle por Snap, pero nunca abrió el mensaje. Revisé las 2 habitaciones también, pero se había ido. No podía creerlo. Se fue a escondidas. Fue entonces cuando empecé a preguntarme si pensaba que yo era feo o raro o algo así. Aunque, siendo sincero, yo tampoco estaba realmente interesado en ella. Me dejé caer en el sofá, que de repente se sentía mucho más cómodo que antes. Y honestamente, por lo que recuerdo, revisaba periódicamente mi teléfono para ver si abría el Snap y veía lo que fuera que estuviera en la tele hasta que mi memoria simplemente se desvaneció. Juro que todo simplemente se volvió negro. Todo quedó en negro. Y luego desperté en la oscuridad. No había luces. La televisión estaba apagada. Miré alrededor en la habitación oscura y sabía que estaba escuchando cosas. Sentía que todavía estaba en el sofá y me sentía débil. Mis extremidades eran difíciles de mover, pero logré encontrar mi teléfono justo debajo de mí en cuestión de segundos y revisé la hora. En el segundo en que la pantalla del teléfono se iluminó, lo vi, aunque la luz apuntaba hacia mí. Ese resplandor con el brillo al máximo reveló la silueta de una persona alta de pie frente a mí. Por alguna razón no grité, simplemente bajé el teléfono, devolviéndola a la habitación a la oscuridad. Finalmente abrí la boca para decir Tracy, esperando que fuera ella, pero aún así, recordando lo que había pasado antes. Quienquiera que estuviera allí no me respondió. Eventualmente volví a levantar el teléfono y encendí la linterna, y vi que efectivamente era Tracy, de pie frente a mí. No se movía, solo me estaba mirando desde arriba. Me sentía pegado al sofá. No sé si era por puro miedo o por los efectos de lo que claramente me había dado. De verdad tenía mucha dificultad para mover mis extremidades. Me sentía débil y completamente indefenso. Todo lo que logré decir fue Tracy un par de veces más. Cuando se giró hacia las escaleras, juro que volvió a correr hacia ellas, y lo único que escuché fueron los pisotones inquietantemente fuertes de ella, bajando las escaleras. Escuché algo golpearse abajo y, pensándolo ahora, imagino que fue la puerta principal. Todo se veía y sonaba extraño en esos minutos después de que desperté. Con cada minuto que pasaba me sentía más y más despejado, y moverme se volvía más fácil. Revisé Snapchat y vi que su cuenta había desaparecido, es decir, me había bloqueado. Miré por la ventana principal y no vi ningún coche afuera, aparte del mío y los de los vecinos. Y entonces me di cuenta de que nunca vi el vehículo en el que ella llegó, o si siquiera llegó en uno. Revisé toda mi casa de arriba a abajo buscando cualquier cosa que pudiera haber sido robada. Los únicos objetos que encontré faltantes parecían algo extraños al principio, pero honestamente cobraron mucho sentido poco después. Todas y cada una de las botellas de pastillas de mi casa habían desaparecido. Todas mis vitaminas y suplementos, mis frascos de Adderall e incluso la botella de Oxy que me habían recetado después de una cirugía y que nunca terminé de usar. Esas estaban en el cajón junto a mi cama. También noté que faltaba una botella de vodka de la mini nevera de mi habitación, pero aparte de eso no vi nada más que pudiera haber sido robado. Aún así, llamé a Balana policía en ese mismo momento y reporté el robo. Les di el nombre de usuario de Snapchat y expliqué que nunca obtuve su número ni sabía realmente nada sobre su identidad, aparte del nombre que me dio, que era Tracy Gibson. La policía tocó la puerta de mi vecino, ya que todas nuestras casas están conectadas,
aunque eran como la 1 de la mañana, y yo estaba de pie junto a ellos. Le preguntaron si había visto u oído algo extraño, a lo que respondió que no, que había estado dormido. Después de unos 20 minutos, la policía se fue. Me aseguré de que todas mis llaves siguieran en su lugar para garantizar que ella no pudiera volver a entrar. Pero aparte de eso, esta persona llamada Tracy desapareció sin dejar rastro. Sabía que su comportamiento era raro y extraño desde los primeros minutos de conocerla. Y ahora todo tiene mucho sentido. Ni siquiera lo llamaría una teoría, porque simplemente sé que esta es la verdad. Creo que esa chica, o mujer debería decir, era mayor de lo que decía y potencialmente estaba sin hogar, con una seria adicción a las drogas. Creo que se bañaba en perfume para ocultar el olor corporal que honestamente aún se percibía. Me puso algo en el vino cuando yo estaba en el ático. Claramente, no sé exactamente cuánto tiempo estuve inconsciente, pero fue suficiente para que revisara toda mi casa en busca de cualquier droga y suplemento que pudiera encontrar. Todavía recuerdo lo perturbadora que fue la imagen de verla, con su silueta alta, de pie frente a mí mientras yo apenas despertaba en el sofá. Honestamente, después de eso, ni siquiera decoré el árbol ese año. Esto ocurrió en la víspera de Navidad cuando yo tenía 7 años. Como somos judíos, no celebramos la Navidad. Así que la víspera de Navidad era como cualquier otra noche para nosotros. Nuestro padre es médico y, como es judío, siempre trabaja de guardia en el hospital durante las fiestas navideñas. Así que no estaba en casa esa noche. Eso dejó solo a mi hermana pequeña y a mí durante la noche mientras nuestro padre trabajaba. Técnicamente nuestra madre estaba en casa, pero para ser sincero, ella era alcohólica en ese entonces. Siendo un niño de 7 años, no tenía idea de lo que era el alcoholismo. Todo lo que sabía era que mi mamá siempre estaba desmayada una vez que oscurecía y era casi imposible despertarla. Perdón si suena duro o demasiado explícito, pero es relevante para mi historia. Mi hermana y yo estábamos abajo viendo la televisión cuando escuchamos que tocaban la puerta. Al ser el mayor, fui a ver quién era. Nuestra puerta tenía paneles de vidrio incorporados, lo que hacía fácil ver quién estaba del otro lado. Había un hombre afuera vestido de Santa Claus, sosteniendo una bolsa, y cuando me vio sonrió y me hizo señas para que me acercara a la puerta. Me acerqué, pero no la abrí, y pensé que era extraño que alguien disfrazado de Santa viniera a nuestra casa, de todas las casas del vecindario. Él dijo: «Oye, niño, soy yo, Santa, déjame entrar y te daré tus regalos». Recuerdo haberle dicho directamente que Santa no era real y que, si lo fuera, de todos modos no les daba regalos a los judíos. Fue entonces cuando dijo: «Claro que soy real. En el pasado solo visitaba casas cristianas, pero últimamente me he sentido mal porque los niños judíos nunca reciben regalos. Así que este año cambié las reglas para que tú también puedas recibirlos». Pero no le creí, y en cambio recuerdo haberme enojado, discutiendo que los judíos sí reciben regalos, solo que los recibimos durante Hanukkah y no en Navidad. La sonrisa desapareció de su rostro y todo su encanto alegre se desvaneció mientras comenzaba a exigirme que abriera la puerta. Le dije a mi hermana que marcara al 911 y el hombre pareció huir. Sí llamamos a la policía, pero desafortunadamente la operadora no entendió lo que decíamos. Mirando atrás, creo que pudo haber pensado que solo éramos niños pequeños emocionados porque Santa Claus iba a venir a nuestra casa. De cualquier manera, no nos tomó en serio y en su lugar nos dijo que ese número debía usarse solo para emergencias antes de colgar la llamada. Mi hermana y yo nos asustamos mucho porque no sabíamos a quién más llamar. Teníamos solo 4 y 7 años. Los únicos números que sabíamos marcar eran el de nuestra casa y el 911. Y como esto fue en los años 90, mi papá todavía no tenía teléfono móvil y yo no tenía idea de cuál era el número del hospital para llamarlo allí. Y con nuestra mamá siendo imposible de despertar, estábamos esencialmente solos. Esperábamos que el hombre no regresara, pero unos minutos después volvió a tocar la puerta. Dijo que sabía que la policía no vendría y que mejor lo dejáramos entrar o estaríamos en grandes problemas. Mi hermana empezó a llorar y corrió arriba tratando de despertar a mi mamá, sin saber qué más hacer. Yo hice lo único que tenía sentido para mi mente de 7 años. Agarré un montón de velas que teníamos para la menorá y las encendí todas. Luego corrí debajo de donde estaba el detector de humo. Apagué todas las velas rápidamente antes de lanzarlas hacia el detector. Afortunadamente,
produjeron suficiente humo como para activar la alarma de incendios. Como adulto, me doy cuenta de lo estúpido que fue esto y, por suerte, no prendí fuego la casa por accidente. Pero en ese momento, todo lo que sabía era que la alarma de humo llamaría instantáneamente al 911 por mí y enviaría ayuda a nuestra casa. Había una estación de bomberos a menos de 2 minutos de nuestra casa, así que llegaron bastante rápido. Mi hermana bajó asustada por la alarma, pero yo le dije que no había fuego y que no saliera afuera, sino que esperara conmigo dentro. Para mi asombro, el tipo todavía no se fue. En lugar de eso, el bastardo corrió hacia los bomberos, presumiblemente diciéndoles que se alegraba de que hubieran llegado. Recuerdo que afirmó ser mi padre y que se había disfrazado de Santa Claus para sorprendernos en la víspera de Navidad. Explicó que su traje no tenía bolsillos para llevar sus llaves y que, con la puerta cerrada, no podía abrirla para salvarnos del incendio. Así que les rogó a los bomberos que derribaran la puerta. Y sorprendentemente, el bombero parecía creerle. De hecho, se estaban preparando para derribar la puerta y nos dijeron que nos apartáramos. Pero empezamos a llorar y a gritarles que él no era nuestro papá, que nuestro padre estaba trabajando en el hospital y que no teníamos idea de quién era ese tipo, y que ni siquiera celebrábamos la Navidad. El bombero, que estaba a punto de tirar la puerta abajo, por suerte, se detuvo y nos escuchó. Nos preguntó, ¿no celebran la Navidad? Yo le dije que no, porque somos judíos, y le mostré mi kipá en la cabeza, así como nuestra menorá. Entonces me derrumbé llorando, explicándole cómo había activado la alarma de humo para intentar conseguir ayuda porque la policía no nos creyó, y le rogué que no dejara entrar a ese hombre. El bombero, por suerte, me creyó y luego le preguntó al tipo por qué Santa Claus aparecería en una casa judía. No recuerdo exactamente qué respondió el hombre, pero estaba claro que los bomberos no le creyeron. 2 de ellos tiraron al tipo al suelo mientras otro llamaba a la policía para que acudiera. También preguntaron en qué hospital trabajaba nuestro padre para avisarle de lo que estaba pasando. La policía llegó y arrestó al hombre, mientras otro agente se quedó con nosotros hasta que mi papá volvió a casa y le explicaron la situación. Mi padre estaba furioso con nuestra madre por estar borracha y básicamente haber dormido durante todo el incidente, pero sobre todo estaba agradecido de que estuviéramos bien. En cuanto a las Navidades, me alegré de tener nuestra habitual Navidad aburrida y tranquila al año siguiente, hasta el día de hoy. Creo que ser judío salvó la vida de mi hermana y la mía, porque si hubiéramos abierto esa puerta para dejar entrar a Santa, hay muchas probabilidades de que esa hubiera sido nuestra última Navidad. Era diciembre de 2022. Mi novia Charlotte y yo íbamos conduciendo hacia las montañas Pocono. Habíamos alquilado un Airbnb que se veía súper acogedor, decorado con adornos navideños y muy bien ubicado, con una bonita vista, una propiedad grande y no muy lejos de un pueblito encantador. Para hacerlo aún más festivo, se avecinaba una tormenta de nieve esa noche. Así que salimos un poco antes para tener tiempo de comprar víveres y dejar todo listo en el Airbnb. Desde la ciudad hasta los Poconos eran unas 4 horas. Hicimos buen tiempo. Nos detuvimos en un Family Dollar para comprar algunos snacks y comida. Y luego fuimos directo al Airbnb. Giramos hacia un camino de grava cuesta arriba que atravesaba un claro entre los árboles y conducía a la propiedad. La casa estaba rodeada de bosque. Tenía una gran terraza con un jacuzzi, lo cual resultaba muy tentador. Especialmente la idea de estar allí durante una tormenta de nieve. Había un montón de decoraciones navideñas en la propiedad, incluidos renos iluminados, un gran muñeco de nieve y bastones de caramelo decorativos alineando el camino hacia la terraza principal. Tuvimos que hacer varios viajes desde y hacia el coche para meter todo dentro. La primera impresión fue que el lugar tenía una sensación muy cómoda, tal como esperábamos por las fotos. Tenía un árbol de Navidad en una esquina, medias colgadas en las paredes y muchas decoraciones pequeñas repartidas por toda la casa. Tenía ese olor acogedor a madera que esperarías de una cabaña en el campo, aunque en realidad era más bien una casa normal. Entonces me di cuenta de por qué había una pila de troncos junto a una gran chimenea en la sala de estar. Había 3 dormitorios, aunque obviamente solo necesitábamos uno. Dejamos el equipaje y las cosas en un segundo dormitorio. Hice las cosas habituales, como revisar la nevera, encender la televisión para ver si había cable o Netflix y mirar por todas las ventanas. Había un piso superior, pero era más bien un altillo con una mesa de billar y un par de sofás. Luego estaba el sótano y, por curiosidad,
Bajé a echarle un vistazo. Era bastante grande en relación con el tamaño de la casa. Se sentía desconectado del Airbnb. No estaba amueblado para pasar el rato. Era oscuro y frío. Y se sentía más como un espacio para lavar ropa o trabajar que otra cosa. Entonces llamaron a la puerta principal. Subí rápido ahí a abrir y había un hombre que parecía estar en sus últimos 40. Llevaba pantalones de chándal grises y una chaqueta amarillenta y marrón bastante rota. Me sonrió y me preguntó cómo estábamos. Le respondí que bien y le pregunté si era el anfitrión del Airbnb. Me dijo que gestionaba el lugar junto con su exhermano. Le pregunté su nombre y dijo que se llamaba Tom. Tom dijo que vivía justo un poco más arriba por el camino, al lado, por si mi novia y yo necesitábamos algo. Le di las gracias y se fue. Me pareció interesante que supiera que estaba con mi novia, ya que Charlotte no salió a la puerta, pero quizás su hermano le había hablado de nosotros. Sí había tenido una conversación con Mike, el anfitrión, sobre que éramos mi novia y yo y que queríamos hacer algo festivo. Estaba completamente oscuro afuera y estaba nevando. Subimos la calefacción de la casa y empezamos a preparar la cena que habíamos comprado: muslos de pollo, brócoli, patatas y pan de maíz. Era una mezcla un poco al azar. Comimos en el sofá con las luces del árbol de Navidad encendidas en la esquina, dando a la habitación un brillo cálido y acogedor. Mientras veíamos El Expreso Polar. Era la única buena película navideña en cualquiera de las plataformas de streaming. Si no se nota, nos encanta la Navidad. Después de la película y cuando sentimos que ya habíamos digerido lo suficiente, salimos hasta la terraza para meternos en el jacuzzi. Encendí todas las decoraciones y luces navideñas del jardín delantero y, mientras estábamos sentados en el jacuzzi viendo caer la nieve, se sentía como pura felicidad, hasta que las burbujas del jacuzzi se detuvieron y todo quedó en silencio. Entonces escuchamos pasos inconfundibles en algún lugar de la propiedad. Charlotte y yo nos miramos. Le pregunté si debía gritar, ¿quién anda ahí? Pero ella dijo que no. Los pasos se alejaron poco a poco hasta que dejaron de oírse. Le dije a Charlotte que probablemente era un ciervo, pero en el fondo sabía que esos eran pasos de una persona. Después del jacuzzi, entramos a ducharnos antes de dormir. El agua caliente de la ducha no duró más de unos 2 minutos. Algo iba mal cuando el agua se volvió helada. Gritamos y saltamos fuera de la ducha. Le escribí a Mike, el anfitrión, y me respondió en media hora diciendo que eso era extraño y que enviaría a alguien a revisar el calentador de agua al día siguiente. Nos fuimos a dormir después de nuestra ducha a medias. En mitad de la noche, nos despertaron unos golpes muy agresivos en la puerta principal de la casa. Charlotte me estaba sacudiendo, aterrorizada. Yo dije que iba a ver quién era, pero ella exigió que me quedara en la cama y no hiciera ningún ruido. Honestamente, me alegré de que dijera eso. No había ninguna parte de mí que quisiera saber quién estaba golpeando la puerta en mitad de la noche. Creo que hubo 3 tandas de golpes muy fuertes y furiosos antes de que se detuvieran. Nos sentamos en la cama durante unos minutos en silencio, susurrándonos el uno al otro. Fui a cerrar con llave la puerta del dormitorio para mayor seguridad. Los minutos parecieron alargarse, pero finalmente, después de alrededor de media hora despiertos, volvimos a quedarnos dormidos. A primera hora de la mañana, le escribí a Mike otra vez sobre los golpes en la puerta. Esta vez respondió más rápido y parecía tan confundido como nosotros. Básicamente dijo que qué extraño, que no sabía por qué alguien estaría rondando por allí tan tarde en la noche. Dijo que si algo así volvía a pasar, debíamos alertar a las autoridades. Honestamente, no fue la respuesta más tranquilizadora, pero tenía razón. ¿Qué más podía decirnos? Que agarráramos un arma y disparáramos a quien estuviera en la puerta. No quería seguir quejándome constantemente con Mike, pero estas eran preocupaciones válidas. Había mucha nieve afuera y era un día oscuro y nublado. Todavía caían algunos copos. Salí a limpiar la nieve de mi jeep y mientras hacía eso, noté huellas en la nieve. Rodeaban la casa. Recordé los golpes de la noche anterior y me pregunté si eran de la misma persona. Pero estas huellas se veían recientes y había nevado toda la noche. Seguramente las huellas de la noche anterior ya se habrían cubierto. En ese momento escuché pasos acercándose y vi a Tom caminando desde alrededor de mi coche. Le conté sobre el problema con el calentador de agua y que Mike había dicho que enviarían a alguien a revisarlo. Él dijo que lo sabía y que en realidad él estaba allí para revisarlo.
También le conté sobre los golpes en la puerta la noche anterior y sobre las huellas en la nieve. Incluso se las mostré. Las miró y dijo que por aquí hay mucha gente extraña que anda husmeando por la noche. Le pregunté si entonces deberíamos evitar usar el jacuzzi por la noche, y dijo que no, que eso no debería ser un problema, que la gente de por aquí es inofensiva. Entró a la casa y caminó un poco antes de bajar al sótano. Me dijo que iba a echar un vistazo al calentador de agua. Tom parecía un tipo raro. Honestamente, le escribí a Mike diciendo que Tom ya estaba allí revisando el calentador. Mike respondió preguntando si Tom era el nombre del plomero, y yo respondí que no, que era su hermano. Él contestó, ¿qué quieres decir? Le dije, tú dijiste que es tu hermano. En ese momento todo empezó a encajar en mi cabeza. Respondí, ¿tienes un hermano llamado Tom que maneja este Airbnb contigo? Y él respondió, no. ¿Quién es esta persona? Corrí hacia Charlotte y le dije que recogiera sus cosas en silencio, que teníamos que salir de allí lo más rápido posible. Empacamos nuestras maletas, agarramos todas nuestras cosas y las llevamos al coche en un solo viaje. Seguro dejamos atrás algún cargador o algo pequeño, pero no importaba. Nos subimos al coche y, cuando lo encendí, miré por el retrovisor y vi a Tom acercándose rápidamente por la parte trasera del Jeep. Puse la palanca en marcha y salí de allí lo más rápido que pude. Cuando volvimos hacia la carretera, llamamos a Mike y le explicamos todo, diciéndole que necesitaba llamar a la policía de inmediato. No se quedó mucho tiempo en la línea con nosotros, pero unos 20 minutos después nos devolvió la llamada. Todavía estábamos en el coche. Dijo que la policía ya estaba allí y que no habían visto a nadie en la casa. Mike también iba de camino a la propiedad, pero principalmente llamaba para pedirnos más detalles. Condujimos un rato por la zona solo para calmarnos después de lo que acababa de pasar. Unas horas después regresamos a casa. Mike me escribió más tarde esa noche para darme una actualización y disculparse por todo. Dijo que no conocía a nadie que se pareciera a la descripción que dimos de Tom. Lo que me perturba es que ese hombre nos estuvo observando todo el tiempo, desde el momento en que llegamos hasta cuando estábamos en el jacuzzi, y probablemente fue él quien estuvo golpeando la puerta principal en mitad de la noche. ¿Quién sabe cuáles eran sus intenciones? Menos mal que nos fuimos cuando lo hicimos.